tardes, que ha empezado la grabación ahora de la sesión. Presentamos a nuestro ponente de hoy, a Toni Verdejo. Muchos de vosotros ya lo conocéis. De hecho, hace un tiempo hicimos hizo una excelente charla sobre ojo seco, también en el ciclo de conferencias que vamos haciendo. Y hoy, bueno, pues vamos a ver la primera sesión de las dos que tenemos preparadas. Tenemos otra en septiembre con Juan Bolívar, sobre casos clínicos. De hecho, durante estos últimos meses hemos visto hemos organizado varias ponencias teóricas sobre el tema de gestión de miopía y queríamos finalizar, o queríamos, antes de irnos de vacaciones o ahora, queríamos comenzar con el tema de los casos clínicos. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante para también, de alguna forma, plasmar y ponernos en la acción, ¿no?, de todo lo aprendido hasta ahora. Toni es optometrista clínico y director del Centro de Optometría Cover en Madrid, donde su principal función es la adaptación de lentes de contacto y también el tratamiento de la superficie ocular. Como ya os he comentado, también es un especialista en el tema de la sequedad ocular. También por la parte docente es profesor de contactología del máster del COI, profesor titular y profesor adjunto en Innova Optometría. Y bueno, ha publicado pues varias publicaciones y es asesor y colaborador con diferentes instituciones a nivel de formación, y sobre todo pues valoramos también la amistad que nos une y la colaboración que llevamos desde hace mucho tiempo, y que creo que sobre todo destacar la parte clínica. Es un apasionado de la parte clínica y bueno, tiene mucha experiencia, y creo que esta tarde pues así lo vamos a disfrutar. Bienvenido, Toni. Muchas gracias, Sergi y José. Gracias por la invitación. Pues nada, no sé, Sergi, si quieres... Cuando quieras, Toni, puedes compartirnos tu pantalla. Mantendremos el chat, ¿no?, en silencio, ¿verdad, Sergi? Sí. Y luego al final abriremos un espacio para poder hacer preguntas, debatir un poco lo que hemos visto durante esta presentación. Ya se ve, ¿no?, la presentación. Perfectamente. Vale, bueno, pues nada, en primer lugar, gracias a todos por estar ahí, y con Óptica, José, a Sergi, que como comenta José, esto ya es una amistad de años. Pues muchas gracias por vuestra invitación y por vuestra confianza. En el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de la miopía, y como comentaba José, pues vamos a hablar de casos clínicos. Y bueno, yo os haré también una pequeña introducción antes para entender mejor la metodología de cómo yo trabajo con este tipo de pacientes. Y como comentaba también, este tercer ciclo de conferencias está dividido en dos partes. Yo voy a hablar de casos clínicos y luego Juan Bolívar también hablará de casos clínicos, pero la diferencia será en que yo voy a ir un poco a la primera parte, un poco a las pruebas que deberemos hacer, la decisión del tratamiento, y luego lo que es el seguimiento y las revisiones para valorar seguimiento de eficacia y seguridad de estos tratamientos, pues lo llevará a cabo Juan Bolívar. Así que os aplazo ya para esa charla también, que será muy interesante a la vuelta de vacaciones. Dicho esto, decir que no tengo ningún conflicto de interés con los productos que presentaré a lo largo de la charla. Y entrando ya en cuestión, pues lo primero, cuando nos planteamos tratarla o gestionar la miopía en nuestras consultas, en nuestras ópticas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es riesgos y beneficios sobre el control de miopía. Bueno, pues aquí os pongo un estudio muy reciente, del 2021, y publicado en una revista de oftalmología. Creo que esto es muy interesante, porque la gestión de la miopía debe ir de la mano del optometrista y el oftalmólogo. Y bueno, pues está bien que desde el mundo de la oftalmología se vayan haciendo conscientes cada vez más de la importancia que tiene este problema de la miopía en nuestros niños, y que lo va a seguir teniendo cada vez más, como bien sabemos. Simplemente comentar que el estudio de Mark Bullimore pues nos dice que los beneficios potenciales del control de la miopía superan los riesgos. En cuanto a riesgos, pues nos hablan en el estudio de lentes de contacto. Por lo tanto, como método de control de miopía, los riesgos podrían venir principalmente al adaptar lentes pues por problemas de infecciones
pues sobre todo la temida queratitis microbiana, pero como vemos en la edad entre 8 y 12 años, que es cuando normalmente vamos a adaptar el lente de contacto para control de miopía, pues en esa edad el riesgo o la incidencia es mucho menor que en edades más avanzadas. Bueno, pues todo esto, como digo, nos dice que los beneficios son mayores que los riesgos. Cada dioptría importa y eso lo debemos tener en cuenta, que el niño aquí es el importante y ralentizar una dioptría en la progresión de su miopía lo que va a hacer es que ese niño cuando sea mayor, pues evitemos que pueda tener problemas de otras patologías, glaucoma, catarata, lo que hemos visto ya una y mil veces, pero siempre asociadas a a patologías asociadas siempre a esa miopía magna. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los métodos de control de miopía, en este caso lente de contacto, son seguros y eficaces, ¿vale? Y lo de seguros no lo tenemos que grabar a fuego porque son niños y en este caso vamos a adaptar lente de contacto para intentar que su miopía no aumente, pero tenemos que adaptarlo de una manera segura. Para ello tenemos que hacer revisiones y controles, pues para eso, para que estemos seguros de que esa lente no va a alterar, por ejemplo, su superficie ocular. Y también son eficaces, y esto nos lo dicen muchísimos estudios, que yo no voy a meter en ello, pero simplemente que debemos conocer cuáles son los métodos y saber que, por ejemplo, la atropina es el método más eficaz, sobre todo a altas dosis, pero muy de cerca tenemos la ortoca y la lente de contacto de desenfoque periférico, multifocales y bifocales, y ya tenemos estudios que nos hablan de combinar estos tratamientos que la eficacia todavía es mayor. Y muy, muy importante también el tiempo al aire libre. Es un tratamiento o una indicación, una recomendación que debemos hacer siempre. Aunque adaptemos una lente de contacto, siempre tenemos que indicar a los papás que el niño tiene que estar más tiempo al aire libre con luz natural, independientemente de que adaptemos una lente o pongamos una gafa bifocal, que también puede ser otra opción, como veremos en uno de los casos, o aquí no está, pero porque esto es del 2016, pero ya también, como todos conocéis, tenemos las nuevas lentes oftálmicas del estudio de IPS que se basan también en el desenfoque periférico, al igual que es el mismo mecanismo de control de miopía, ese desenfoque periférico a nivel retiniano, al igual que las lentes de contacto. Bueno, pues conociendo todo eso, lo que tenemos que hacer es entrar en faena, ponernos a trabajar. ¿Y por dónde empiezo? Pues bueno, el problema es que no tenemos unos protocolos claros de trabajo y concisos que realmente nos digan cómo tenemos qué pruebas exactamente tenemos que hacer, qué tenemos que mirar en cada una de ellas. A ver, tenemos unas guías clínicas que son las que os pongo aquí, como la del IMI y la más actual, que es la de la Sociedad Europea de Oftalmología. También, una vez más, desde el mundo de la oftalmología nos hacen esta guía clínica en colaboración con el IMI. Y estas guías son muy extensas, yo aconsejo que las leáis, pero bueno, aquí lo que deberíamos es adecuar estas guías clínicas a nuestra forma de trabajo y personalizar cada adaptación, en este caso, cada tratamiento, cada intervención óptica para el control de la miopía. Y es un poco lo que yo voy a intentar explicaros, mi forma de trabajo basándome en esa evidencia, pero cómo yo trabajo en mi consulta con este tipo de paciente, con estos niños, y un poco el protocolo de actuación que vamos a seguir en los casos clínicos y lo que yo os pongo aquí es el siguiente. Primero, una historia clínica, tenemos que preguntar, preguntar y preguntar, ¿vale? Nos tenemos que sentar con el niño, con los papás, y tenemos que hacer una anamnesis y preguntar por la edad, en la parte genética, etnia, sexo y ambiente. La edad de aparición es fundamental, este parámetro. Ya sabemos, y si no lo recuerdo, que cuanto antes aparezca una miopía, más riesgo de progresión va a tener. Y luego la parte genética también es importante y el ambiente, fundamental. Se habla cada vez más de que la miopía, que el tema es que es un problema multifactorial, por eso tenemos que valorar muchos factores y te lo vais a ver aquí en el protocolo de actuación. Pues lo que digo, cada vez se habla más de un problema genético ambiental, pero sobre todo del ambiente. Yo estoy convencido, lo que yo veo en los niños cada vez más es que la manera de vida que llevamos y que los niños están adquiriendo está haciendo que esa miopía también aumente más. Creo que es fundamental eso y es fácil de corregir dando unas indicaciones. El examen optométrico tiene que ser completo, hay que dedicarle tiempo. ¿Vale? Tenemos que tomar una huella visual sin corrección para saber la visión que tiene el niño en el momento en el que tomamos estas medidas. La refracción subjetiva y con ciclo, de ahí la importancia de trabajar la gestión de la miopía con un oftalmólogo. La ciclo pues, nos va a decir exactamente la miopía que tiene el niño y vamos a evitar pues, pseudomiopías, problemas acomodativos. Entonces, una ciclo antes de empezar el tratamiento o el control de la miopía creo que es fundamental, que derivemos para ello y al mismo tiempo para valorar el fondo de ojo. Si no tenemos longitud axial, biómetro, pues también que nos midan la longitud axial y con eso ya tenemos parámetros fundamentales para empezar. Nosotros como optometristas tenemos que valorar la visión binocular y la acomodación, que son factores de riesgo de aparición y sobre todo de progresión, como veremos,
medir la pupila, sobre todo cuando vamos a adaptar lentes de contacto, porque tenemos que saber, la suerte es que los niños tienen pupilas grandes y eso es bueno, porque cuanto más grande la pupila, más desenfoque periférico retiniano podemos generar y eso más control de miopía va a llevar. Topografía, porque vamos a adaptar lente de contacto y tenemos que saber la forma de la córnea. Y superficie ocular también, importantísimo. Yo a esto le doy mucha importancia, tema, como decía José, soy un apasionado del ojo seco también, pero es que me parece súper importante porque yo me encuentro a niños con problemas de intolerancia a la lente de contacto con 20 años y lo que no sé es cómo estaban antes. Entonces, creo que es fundamental valorar la superficie ocular antes de adaptar lentes. Son niños, van a utilizar las lentes durante mucho tiempo como método para control de miopía, pero es un cuerpo extraño en el ojo que va a generar cambios a nivel de la lágrima y de la superficie ocular. Por lo tanto, hay que valorarlo antes para saber si esto va a provocar alteraciones indeseadas. Tenemos que valorar esos factores genéticos, esos factores de riesgo, genéticos, ambientales e individuales, como vamos a ver. Y con todo ello tenemos que decidir qué tratamiento, meterlo todo como una costelera y decidir qué tratamiento vamos a indicar. Y es el que nosotros como profesionales tenemos que hacer. Tenemos que indicar un tratamiento, o recomendar o prescribir, la palabra que queráis, pero explicándolo muy bien y siempre con consentimientos informados a los papás y a los niños. Esto es como un triángulo con 3 vértices. Nosotros como profesional, pero siempre, como decía, nos tenemos que sentar y hablar con los padres, saber su opinión, porque la opinión de los padres y del niño, que no lo tenemos que dejar ahí apartado, es fundamental la comunicación con ellos, con estas dos partes, pues nos va a veces decidir qué tipo de tratamiento es más aconsejable para un niño, no simplemente valorando el laje acomodativo, sino, bueno, pues si el niño no quiere utilizar lente de contacto porque no soy capaz de adaptarla, pues a lo mejor me tengo que ir a una lente oftálmica, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una cosa fundamental es el seguimiento. Decimos que las lentes o los métodos son seguros y eficaces, pero eso es lo que nos dice la evidencia clínica. Nosotros, la evidencia científica, nosotros esto lo tenemos que pasar a la parte clínica y esto hay que verlo y revisarlo en consulta. Esto yo creo que es una contactología especializada y como tal requiere más revisiones que una adaptación de una lente normal, por así decirlo. Entonces, hay que estar seguros y ponerlo en el consentimiento informado que los padres y los niños van a cumplir con la adaptación que le indicamos, con las lentes las van a utilizar las horas que les indicamos, los líquidos que indicamos, van a dormir con la lente de ortocat todas las noches, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues eso hay que, como digo, dejarlo reflejado en un consentimiento y para saber si están cumpliendo y para saber si es seguro y eficaz el tratamiento, si realmente estamos controlando la miopía, va a tener que venir a vernos el niño y los papás mínimo cada 6 meses. Este seguimiento y para valorar la eficacia, como digo, lo veremos más en la parte de la segunda parte de que os hablará Juan Bolívar. Bueno, pues para este protocolo quiero presentaros también, a quien no lo conozca, pues un equipo con el que nosotros hemos estado trabajando, que es el Miopía Master de Oculus, y bueno, pues es un equipo que nos ayuda muchísimo, de hecho es un equipo indicado exclusivamente para la gestión de la miopía. Nos va a permitir medir la queratometría, la refracción y, aparte de otras medidas, la biometría óptica. Por medio de interferometría vamos a obtener medidas de la longitud axial. Por lo tanto, tendremos medidas que nos va a permitir hacer una evaluación y al mismo tiempo vamos a hacer preguntas a los padres, como decía antes, y vamos a rellenarlas en un cuestionario. Y bueno, pues esto también nos va a dar unos factores de riesgo y con ello podremos educar y recomendar un tratamiento de una manera mucho más objetiva y mucho más, pues bueno, basados en una evidencia de unas medidas muy, muy objetivas y muy reales. Y lo podemos además corroborar todo esto entregando un informe en el cual podemos hacer unas recomendaciones a los papás y la verdad es que, bueno, pues imprimir y que se vayan con ese informe pues da mucho más rigor a lo que nosotros estamos diciendo. Y luego el seguimiento, que es una cosa que me parece fundamental y este equipo es muy bueno para ello, nos permite, en el momento que adaptamos una lente de ortocat, revisión a los 3, a los 6 meses, volver a tomar medidas y ver realmente en un seguimiento lo que estamos haciendo. Todo ello con una medida sencilla y en un mismo equipo, ¿vale? Este, como veis, soy yo con mi hijo y esto es la medida que nos da el equipo. Aquí no he tapado el nombre porque es el nombre de mi hijo y esta es la prueba que nos da el Miopía Master. Lo primero que tenemos que tener o que nosotros introducir es el sexo, la edad y la etnia. Y en base a esto, bueno, aparte de esto, lo que es las medidas que luego nos toma el equipo son una medida de, como digo, por interferometría óptica nos mide la longitud axial, nos mide también la refracción y nosotros lo que hemos probado y comprobado, porque evidentemente siempre hacemos refracción subjetiva y derivamos para ciclo, es que el autorrefractómetro es bastante fiable, no tiende a hipercorregir en estos casos la miopía.
Y también tendríamos datos de la queratometría, blanco-blanco y el diámetro de pupila. Que bueno, pues esto para la adaptación de la lente de contacto también es interesante. ¿Y qué es lo que nos ofrece este equipo? Pues bueno, lo que nos ofrece es que en base a la edad, sexo y etnia, según una base de datos de más de 20.000 niños del Instituto de Brian Holden, pues lo que hace es que nos grafica esto, lo pasa a una gráfica, como vemos aquí, en percentiles. Y nos habla del riesgo de la miopía en base a unos datos, unas curvas normativas de Tiedemann, que es una publicación muy interesante del 2017, en la cual pues, nos dice que teniendo en cuenta la progresión que puede tener de esta miopía o esta longitud axial. ¿De acuerdo? Entonces, y la progresión no la hace, muy interesante, desde la longitud axial y desde la refracción. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vemos aquí el ojo derecho y el ojo izquierdo, cómo va a ir progresando. Aquí tenemos la longitud axial y la edad, pero como digo, tiene en cuenta todo esto. Entonces, bueno, pues esto los papás lo entienden o lo entendemos muy bien con percentiles, cómo va a ir evolucionando y a qué cantidad de miopía podríamos llegar si no hacemos nada. Como veis, la curva es mucho más, tiene mayor pendiente por debajo de los 9 años. Ese es un poco por debajo de los 9 años, siempre tenemos que hacer más hincapié en las revisiones porque ahí el riesgo de progresión va a ser mucho mayor, lo que os decía de la importancia de la edad. Y bueno, pues aquí como veis en este caso, vemos que tiene una longitud axial, bueno, un poquito grande para la edad que tiene, una edad de 5 años, y algo de miopía que nos da el autorrefractómetro. Sin embargo, el niño realmente le refraccionas y ese metro que está ahí entre 0 y 0,25 de miopía, sin corrección ve unidad, por lo tanto, sería lo que conocemos como premiope. Además, yo miope, madre miope y bastante tiempo de cerca. Condiciones ambientales no son favorables porque pasa mucho tiempo de cerca, aunque también bastante en la calle. ¿Aquí qué deberíamos hacer? Que siempre es un poco la duda, ¿vale? Cuando nos encontramos todo esto, aquí tenemos mucha información. Bueno, pues aquí hacer control de miopía no es todavía necesario, pero sí que con estas pruebas, si yo simplemente tomo la refracción, me sale métrope y tomo la agudeza visual, ve el 100%, pues con estas pruebas realmente sé que la progresión va a ser hacia una miopía casi incluso magna si no hacemos nada. Por lo tanto, hay que revisar cada 3 o 6 meses, hay que monitorizar y hacer controles y, por supuesto, recomendaciones. Menos tiempo, aléjate del móvil, menos tiempo de cerca, más tiempo en la calle, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo. Bien, por lo tanto, esto es un poco toda la información que nos da el Miopía Master, que no es poca. Y aquí tenemos otro caso de una niña de una edad similar, de 6 años, y en este caso, pues, tenemos una miopía ya un poquito mayor y, sobre todo, más que la miopía mayor, la longitud axial, 1 milímetro más que en el caso de la diapo anterior de mi hijo. Claro, la progresión que vamos a tener aquí es mucho mayor, nos vamos a una miopía de 9 dioptrías, ¿de acuerdo? En base a todo lo que os decía, del que sea una niña, de la refracción, de la longitud axial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí ya tenemos una niña miope con 6 años, su agudeza visual está reducida, por lo tanto, recomendaciones siempre. ¿Corregir la miopía aquí? Sí, por supuesto, pero ahora la pregunta sería, ¿cuándo empezar con el control de miopía? ¿Aquí podríamos hacer control de miopía ya? La primera vez que viene la niña a vernos, ¿de acuerdo? Padre y madre también miopes, por cierto. Bueno, pues si nos vamos a algunos estudios, como por ejemplo el de Chen, con esta guía clínica, lo que nos dice es que en estos casos, que son los de más factor de riesgo por la edad de aparición y porque ya es miope instaurado, pues aquí habría que monitorizar cada 6 meses y valorar la progresión. Si la progresión es mayor de 0,20 milímetros, ¿vale? Es una progresión rápida de 0,20 milímetros de longitud axial en 7 meses y para ello tendríamos que tener estos equipos, porque la medida de la longitud axial es la medida más precisa, más que la refracción, sin duda. Pues, teniendo esta progresión, entonces deberíamos hacer control de miopía. Pero bueno, aquí están las dos vertientes. Yo no veo para nada descabellado empezar ya a hacer control de miopía, porque como decía, cada dioptría importa. Por lo tanto, aquí empezar ya con un control de miopía, pues no sería un error. Se habla también de la parte más conservadora que por qué vamos a controlar algo que no está progresando. Pero bueno, es que con equipos como este nos está diciendo que la progresión va a ser esta. Entonces, no hacer nada, perder 6 meses y poner una gafita, si sé que en 6 meses le voy a hacer orto-K seguramente, pues bueno, ahí lo dejo un poco en el aire, pero ya digo, las dos partes creo que serían al menos dos buenas opciones. Bueno, el equipo también lo que nos permite es meter todos los datos en un informe, teniendo en cuenta la parte genética, la parte ambiental y, como veremos, la parte del examen optométrico, la visión binocular y la acomodación de una manera sencilla para que lo entiendan los padres. Rojo, factor de progresión más alto y aquí, pues, una progresión menor en verde.
lo podemos meter todo dentro de un informe y dárselo a los papás con unas recomendaciones, como decía antes. Y luego, además, podemos hacer seguimiento, ¿de acuerdo? Podemos hacer un seguimiento y, por ejemplo, este, que es otro caso diferente, indicamos OrtoK desde esta fecha hasta esta fecha y aquí vemos las medidas que vamos haciendo con OrtoK mientras está utilizando la lente de orto, pues cómo es la progresión. La línea debería ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero sin embargo, como vemos, la curva se va aplanando hasta la última medida que hemos tomado. Luego aquí aparece discontinuo porque esto es la predicción que nos hace de lo que va a ocurrir en base a la longitud axial medida en este día. Por lo tanto, esto enseñarlo a los papás y para nosotros mismos saber y predecir y seguir o controlar, pues es una manera muy, muy objetiva y muy exacta. Bien, bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar y en cuanto al tema de los casos clínicos, pues vamos a empezar con el primer caso, que es una niña de 13 años que acude a consulta porque no ve bien de lejos desde hace unos meses. Se cansa estudiando y luego cuando mira de lejos no ve bien. Por lo tanto, esto ya me está dando información de una posible, por ejemplo, inflexibilidad acomodativa. Le han visto en oftalmología en el hospital y viene con la graduación de ciclo y le han indicado que utilice gafas y si progresa, pues que tendrá que ponerse gotitas de atropina, así se lo indican. Viene a vernos para una segunda opinión y, bueno, pues hacemos preguntas, antecedentes familiares, padre miope. Esto lo ponemos aquí nosotros, ¿de acuerdo? Dentro del equipo, que es ese cuestionario que os comentaba antes. Y tiempo al aire libre, pues 2 horas a la semana. Lo ideal serían más de 2 horas el día. Y bueno, pues lo tenemos aquí, por lo tanto, factor de riesgo elevado y luego tiempo dedicado en tareas de cerca, aparte del colegio, no vale las horas del cole, es cuando sale del cole, cuánto tiempo está de cerca con el móvil, la tablet, ordenador, videoconsola, deberes, etcétera, es decir, aparte del cole. En este caso, 4 horas al día, por lo tanto nos vamos a un montón, porque lo ideal sería menos, según los estudios, lo ideal sería menos de 2 horas al día de tiempo dedicado en cerca. Y luego al aire libre con luz natural, más de 2 horas al día aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, bueno, os hago un inciso en cuanto a la parte de refracción y visión binocular, pues también tenemos, como Kate Gifford, tenemos ahí unas tablas que nos dice, y esto lo podéis encontrar en la página de Myopia Profile, pues lo que nos dice es que lo que vamos a encontrar, la refracción es, al igual que la longitud axial, la refracción también es un factor predictor de la miopía muy, muy importante, sobre todo de la aparición y en cuanto a una edad concreta. Cuanto antes aparezca o cuanto el niño no tenga la graduación, por ejemplo, con 6 años, que sea hipermétrope de más 0,75, este niño se va a hacer miope seguro. Pero si tuviésemos el valor de la longitud axial, como la de la miopía máster, y esa progresión, sabemos que se va a hacer miope, pero ¿cómo va a ser esa progresión? Pues tendríamos mucha más información para decidir un tipo de tratamiento u otro o cuándo hacerlo. Bueno, estos niños que son miopes o que se van a hacer miopes, la tendencia desde el punto de vista binocular es que sean esofóricos. ¿Por qué? Pues porque tienen una hipoacomodación. Vamos a ver un lag acomodativo alto de más 1,50 y la flexibilidad acomodativa va a ser baja, sobre todo fallarán con lentes negativas y la amplitud de acomodación también será baja. Esto va a hacer que, como no pueden acomodar, por ese retraso acomodativo, que sería uno de los mecanismos que explicarían en la progresión de la miopía, ya que el plano imagen a la hora de mirar de cerca está por detrás, porque no pueden acomodar lo suficiente, entonces pues el ojo tiende a seguir creciendo. Para contrarrestar esa hipoacomodación, ¿qué hacen? Pues que tienden a converger más, por lo tanto habrá un exceso de convergencia, una tendencia endofórica. En el caso de nuestra niña, volvemos al caso clínico, agudeza visual baja, bastante baja para la miopía que tiene, tanto en lejos como en cerca, le cuesta. La refracción que vemos es esta, muy bajita, pero aún así no ve bien con la gafa puesta. Con cicloplegia prácticamente igual, con lo cual descartamos que haya un espasmo acomodativo o una pseudomiopía. Con la refracción, y esto es importante que midamos las pruebas de visión binocular de acomodación con la refracción en gafa, con la refracción de lejos, pues vemos que el AK es alto, 7,1. Aquí tenéis los valores que los pasamos al cuestionario que nos permite el Myopia Master. Tenemos un AK alto, un cover test también con una endoforia alta, porque lo normal era orto en lejos y 3,4 de exo en cerca, por lo tanto, como veis, el AK muy alto, la foria muy alta, esa tendencia endofórica, la amplitud de acomodación bastante baja, no pueden acomodar y el lag muy alto, un lag de más 1,50 que se nos va aquí. Además, también valoramos facilidad de acomodación, flexibilidad acomodativa y en binocular falla con negativos porque no pueden acomodar.
En estos casos, donde la miopía es bajita y tal, se nos puede plantear algo o nos tiene que venir a la mente que en algunos casos como este, lo que podemos hacer es, con esa refracción, valorar si yo pongo un positivo para cerca, si esto se va a normalizar, porque el positivo lo que va a hacer es mejorar en principio este lag acomodativo y sobre todo mejorar la convergencia, va a hacer que el niño no tenga que converger tanto y podremos relajar su sistema vergencial y acomodativo y equilibrarlo un poquito más. Bueno, pues valoramos eso en otro momento con la refracción y la adición y vemos ahora que los valores se normalizan bastante, ¿vale? Con esa graduación en cerca, ve mejor tanto de lejos como de cerca, el AK se normaliza un poquito, ya estamos en valores casi en el límite, el cover test también, la tendencia endofórica se mantiene, esa tendencia endofórica sigue, pero menos. La amplitud de acomodación mejora un poquito y el lag, evidentemente, disminuye. ¿Por qué? Pues porque hemos elegido una adición de +1. Hay estudios que nos hablan de adiciones de +2, +1,50. Aquí no vale lo mismo para todos los niños. Si hacéis esto, tenemos que valorar esta adición y debe ser en base al lag. El lag normal sería +0,50. Por lo tanto, si yo tengo un lag inicial con la graduación de lejos de +1,50, lo que tengo que hacer es poner una adición de +1 para dejar ese pequeño retraso acomodativo que sería normal de +0,50. Y la flexibilidad mejora también, pero todavía no está dentro de lo normal, que serían pues, unos 12 ciclos por minuto. Por lo tanto, vemos que mejora todo, pero todavía no estamos dentro de la norma. ¿De acuerdo? Eso es interesante. Seguimos haciendo pruebas, vemos que la topografía es normal, fondo de ojo normal, superficie ocular normal y bueno, pues la longitud axial en este caso es esta y no tenemos longitud axial previa, lo hacemos con miopía máster y aquí podemos ver la progresión. Estamos por encima de los 12 años, donde la curva es mucho más plana y como veis, la tendencia en función de la refracción y la longitud axial, pues no nos dice que realmente vaya a haber una progresión que debamos tener muy en cuenta. Por lo tanto, hacer control de miopía aquí con una lente de contacto, por ejemplo, para mí no tiene mucho sentido, porque en teoría no va a aumentar mucho la miopía. A mí lo que me preocupa es, sobre todo, esa parte del examen optométrico. Dando como conclusión, pues tenemos una miopía con astigmatismo, un problema de acomodación, hay una insuficiencia de acomodación y un exceso de convergencia, con síntomas, tanto en lejos como en cerca. Mejora con la gafa, sobre todo cuando ponemos la adición, pero no estamos todavía dentro de la norma. Entonces, lo que tenemos que intentar es, sabemos que por el miopía máster que no va a haber una progresión elevada de la miopía, por lo tanto, no nos tiene por qué preocupar demasiado aquí controlar esa miopía, pero al menos en cuanto a valores de longitud axial, pero sí que tenemos que intentar reducir esos factores de riesgo. Los factores de riesgo, como hemos visto, son el AK alto, el lag positivo, la tendencia endofórica, todo eso permanece incluso con la gafa bifocal y esos son factores de riesgo para que la miopía siga progresando. Por lo tanto, eso sí que lo deberíamos tratar y al mismo tiempo, de manera dual, podríamos tratar los síntomas que la paciente refiere. Las recomendaciones que hacemos, ¿cuáles son? Mejoras ambientales, por supuesto, siempre hay que decírselo a los papás, a la niña, menos tiempos, más descansos, menos tiempo de cerca, hacer descansos, como digo, limitar el uso de dispositivos y más tiempo al aire libre. Y aquí, pues estaría un poco la disyuntiva. ¿Gafa bifocal? Pues bueno, sí, creo que es una opción, la gafa bifocal. Lo único que los estudios nos dicen que la gafa bifocal con ese positivo, en este caso de +1, ayudaría inicialmente, pero pasados 6 meses la eficacia de este tratamiento es muy, muy baja. Para mí aquí es más interesante hacer terapia visual o al mismo tiempo que la gafa bifocal, porque la gafa bifocal nos va a ayudar a mejorar los valores, como hemos visto, y a minimizar los síntomas, pero como no hagamos terapia visual para enseñarle a ver realmente a esta niña, a enfocar y a converger menos, pues va a depender siempre de la gafa bifocal y va a llegar un momento, pasado unos meses, un año, que realmente esa gafa bifocal no va a ser suficiente y antes o después siempre deberíamos mejorar su sistema visual, el equilibrio entre el sistema vergencial y acomodativo. Por lo tanto, para mí la indicación sería esta. Aún así, esa longitud axial hay que seguir controlándola y si hay progresión, porque a veces ocurre eso de que hay una progresión más de lo esperado, si fuese una progresión, que aquí no lo creo, pues una progresión de más de 0,20 milímetros, como decía el estudio de Chen, en 6 meses, pues entonces sí que me plantearía hacer control de miopía, pero ahora no adaptaría lente de contacto para control de miopía, un bifocal y terapia visual. Y esa atropina que le comentaban, yo aquí lo desaconsejaría. ¿Por qué? Pues porque la atropina, es cierto que a bajas dosis tiene pocos efectos secundarios, una atropina diluida, pero podría afectar también la acomodación. Y aquí lo que peor tiene la niña es la acomodación. Por lo tanto, yo creo que deberíamos ir por este camino. Bien, bueno, pues este es el primer caso que os quería presentar. En el segundo caso tenemos también una niña, van a ser todas niñas esta tarde. Aquí tenemos una niña de 11 años que viene a consulta remitida también por su oftalmóloga y ya nos habla para controlar la miopía. De hecho, la oftalmóloga le habla ya de orto-K.
empezó con miopía, aproximadamente con 9 años, y tenía como menos 0,75 en ambos ojos, y le ha ido aumentando hasta hace 2 meses, que tuvo esa revisión oftalmológica y le indicó pues, que se actualizase la gafa, pero que viniese a vernos porque sería interesante intentar controlar la miopía. Con la gafa bien, ningún problema, pero también es interesante que la niña nos dice que no quiere utilizar lentes de contacto, que no quiere utilizar gafa durante el día, que no le gusta nada llevar la gafa. Eso es algo que lo debemos tener en cuenta. En cuanto a los riesgos genético-ambientales, pues padre y madre miope, mucho tiempo en cerca, bueno, sobre todo poco tiempo al aire libre, y de en cerca estamos en un riesgo moderado. Estamos en el colegio como aparte de las horas aparte del colegio, 2,5 horas al día. Pasamos al examen optométrico de este segundo caso, donde vemos esta refracción de menos 1,50, no es una miopía excesivamente alta. La ciclo nos sale igual y viendo la evolución de lo que nos dice la niña, porque yo no tengo datos previos, pues bueno, hay una progresión aproximadamente de 0,75 dioptrías. No es elevada esta progresión, de hecho hablaríamos de 0,20 milímetros, de una progresión en 6 meses que viene a ser como media dioptría, es decir, mínimo una progresión sería de 1,25 dioptrías por año, pero los valores reales y lo más exacto sería la longitud axial por encima de 0,20 milímetros cada 6 meses, entonces nos tendríamos que ir a sí o sí a hacer control de miopía. Aquí tenemos esta progresión en función de lo que nos dice y lo que nosotros vemos. Y en cuanto al tema de la acomodación y la visión binocular, pues bueno, más o menos todo en el límite. Lo único que estaría un poquito, bueno, bien la visión binocular, la convergencia y la aforia. Estamos en EXO incluso y una K normal, 4,1, pero la amplitud de acomodación, la acomodación un poquito baja. Salud ocular, pues todo bien, pero hay una pequeña disfunción de glándulas de meibomio, fondo de ojo normal y pupila grande. Tenemos una pupila grande y es importante que hagamos una pupilometría, sobre todo en casos como este, que vamos a adaptar una lente de contacto, porque si la pupila es grande, cuando nosotros hagamos un tratamiento de orto-K, si ese anillo rojo queda aquí dentro de la pupila, pues es muy importante para que generemos ese desenfoque periférico miópico a nivel de retina, que es lo que nos va a ayudar a que el ojo crezca menos, es decir, que controlemos la miopía. Por lo tanto, creo que es interesante que valoréis la pupila, hagáis una pupilometría o midáis la pupila en condiciones escotópicas de poca luz y fotópicas de más luz. Longitud axial lo vemos aquí y en principio no tenemos valores previos de longitud axial, porque la oftalmóloga en este caso no le tomó tampoco, que sería muy interesante, ya que no lo derivan los oftalmólogos si tienen biómetro para cálculo de lentes intraoculares de cataratas, pues que nos den esa medida de la longitud axial sería interesante. Aquí, bueno, nosotros lo vamos a medir. La topografía a priori parece normal. Vemos aquí los valores de la longitud axial que nos da el miopía máster y como veis, pues una longitud axial alta para la edad que tiene la niña, son 11 años y el riesgo de progresión en base a la refracción que tenemos aquí y a esta longitud axial, pues como veis, se nos va a prácticamente 6 dioptrías, 5 o 6 dioptrías. ¿Vale? 5,5, 6 aproximadamente si no hiciésemos ningún tratamiento. Por lo tanto, aquí el miopía máster nos está dando información también de que partimos de una miopía no muy alta, pero que puede progresar. Aunque veíamos que no había una progresión a nivel de refracción elevada, pero aquí tenemos mucha más información y tenemos que coger toda la información. Salud ocular, pues si vamos a adaptar lente de contacto, fundamental. Quizá esto es demasiado, pero bueno, nosotros trabajamos también con el queratógrafo, con el CAN5, con el módulo de ojo seco y siempre que hacemos una adaptación y sobre todo a niños, hacemos todas estas pruebas antes porque, como os decía al principio, creo que es fundamental valorar cómo es su superficie ocular antes de adaptar la lente porque la va a llevar durante mucho tiempo. Bueno, aquí a priori, altura de menisco lagrimal normal, parece todo más o menos normal, no hay papilas, el lid wiper también todo normal, el borde libre del párpado, pero hay una pequeña disfunción de glándulas de meibomio, sobre todo en el ojo izquierdo. Y esto es importante porque las lentes de contacto pueden generar algo de atrofia, de pérdida funcional de glándulas de meibomio con el uso durante muchos años de lente de contacto. Por lo tanto, esto es importante que lo veamos y que cada 6 meses o cada año le podamos tomar esta medida porque esto podría degenerar en un ojo seco evaporativo y una intolerancia a la lente de contacto. Y eso, evidentemente, no lo queremos. Todo lo demás, normal. El nitboot, altura del menisco, normal. En cuanto a la topografía, es importante que, vemos aquí la topografía del ojo derecho, pues bueno, que tomemos la medida en diagonal, porque la lente de contacto, bueno, suelen ser córneas un poquito más grandes en el horizontal que en vertical, y si no tenemos el ojo muy abierto, pues bueno, al menos que tengáis el diámetro en diagonal. Aquí tenemos un astigmatismo corneal de 1,3 y tenemos una diferencia de altura sagital de 31 micras, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, aunque parece una córnea con un leve astigmatismo, pero si os fijáis aquí en los valores de la curvatura, porque estamos en un mapa axial,
pues tenemos aquí 43.6 y aquí 41.9, es decir, esta córnea aquí es más plana y aquí está más curvada. En el ojo izquierdo, justo al revés, está como hacia un lado. ¿Esto qué podría hacer? Pues que la lente tienda a desplazarse y no centre bien, cosa que no queremos en un tratamiento de orto-K, por ejemplo. Aquí el astigmatismo corneal es menor, de 0,9, y aquí 22 micras. Sin embargo, en el ojo derecho era un poquito mayor. Bueno, pues tenemos una miopía con leve progresión refractiva, pero sí que hay riesgo de progresión axial. Factores genéticos y ambientales son elevados, acomodación en el límite, pero visión binocular normal y salud ocular con esa pequeña disfunción de glándulas de meibomio, pero en principio normal. La paciente, como os decía, nos dice que no quiere utilizar gafas durante el día. Indicaciones, como siempre, mejoras ergonomía visual, mejoras ambientales, menos tiempo de cerca, más tiempo al aire libre con luz natural. Explicamos métodos. Para mí el primer método de elección es la orto-K, ¿vale? Sí, intento siempre, porque me parece el método que más ventajas genera, siempre y cuando se haga bien la adaptación y se haga bien el seguimiento. Aquí a los padres les parece muy interesante el poder tener control parental de poner las lentes en casa con su supervisión y quitarlas en casa, y la niña le decimos que no va a utilizar gafas ni lentillas durante el día y bueno, pues eso le parece maravilloso. Por lo tanto, la orto-K como tratamiento para control de miopía y, como digo, no usar gafas. Bueno, pues empezamos con el tratamiento, vamos al mapa de elevación para ver mejor esas diferencias que decíamos antes. Por aquí tenemos una diferencia sagital entre meridianos a 8 milímetros de 31 micras, sería el límite para decir si adaptamos una lente de orto-K tórica o esférica. Y bueno, pues estamos justo en el límite, pero si os fijáis aquí tenemos 45 micras en el meridiano horizontal y aquí 19. Hay una diferencia de 25 micras entre nasal y temporal en esta zona de aquí, lo que podría hacer que la lente de orto apoye aquí en esta parte que está menos deprimida y se desplace hacia acá que está más deprimida, ¿vale? Se desplazaría hacia allá. Además, tenemos una refracción con un astigmatismo refractivo muy bajito, sin embargo, el corneal es 1.3, es decir, que hay un astigmatismo interno que no sería aconsejable que se manifestara. Si eliminamos todo el corneal, nos va a aparecer un astigmatismo interno que hará que el paciente no vea bien. Por lo tanto, bueno, pues esto es un poco la adaptación que hacemos con la lente SIFREE, que es una lente de Conóptica totalmente personalizada que nos permite pues valorar la simulación en base a la topografía antes de pedir la lente, con lo cual va a ser, como digo, una lente totalmente personalizada. Y aquí vemos la adaptación de una lente esférica con, bueno, pues esta zona totalmente alineada aquí, pero por ese astigmatismo, pues la lente aquí, que no es muy alto, pero podría hacer que, por esa diferencia en el mapa de elevación, que la lente tendiese a desplazarse. Bueno, pues decidimos a priori esta lente de contacto, que es una lente tórica, probamos las dos, ¿de acuerdo? Pero nos quedamos con esta lente donde sellamos los 360 grados, esta zona de alineamiento, y conseguimos, pues eso, una adaptación a priori más homogénea de los 360 grados para centrar bien y para conseguir un mejor moldeo corneal. Esta es el florograma de esta lente de contacto, donde vemos aquí las dos marcas. Aquí cuando tenemos astigmatismos bajos, el riesgo que corremos es que la lente no centre bien y gire y no veamos las marcas del astigmatismo aquí, sino que se desplacen. En ese caso, una lente tórica no sería una buena opción. Aquí tenemos una zona óptica más bien pequeñita, que también nos permite un alineamiento muy, muy grande, con un buen levantamiento de borde, y como veis, pues la adaptación bastante buena con esa zona de la curva inversa, típica de ese astigmatismo corneal. En este caso es una SIFREE tórica y, como veis, centra perfectamente con las marcas justo donde tienen que quedar. En el ojo izquierdo hacemos una zona óptica pequeñita y no adaptamos una SIFREE tórica, sino esférica, porque el astigmatismo era de 0,9. Y bueno, pero sí, como digo, hacemos una zona óptica pequeña que nos podría también ayudar a un mayor control miópico para que ese anillo rojo de la topografía quede dentro bien de pupila, y tenemos al mismo tiempo, pues eso nos permite con la zona óptica pequeña hacer una zona de alineamiento más grande para que la lente asiente mejor y también un buen levantamiento de borde. En cuanto a la topografía, pues bueno, esta es la topografía tras 2 semanas del uso de orto-K y vemos ese anillo. La lente tiende a hacer el tratamiento un poco como es la forma de la córnea, un poco hacia un lado, hacia temporal, pero realmente la lente está bien, o sea, el tratamiento de este anillo rojo está totalmente centrado respecto a pupila. Tenemos todavía disminuido un poquito el astigmatismo, pero todavía tenemos algo de astigmatismo corneal, con lo cual es interesante porque la agudeza visual sin corrección es muy buena y la refracción que nos aparece por la mañana es levemente hipermetrópica, que es lo que esperamos, porque tienden a hipercorregir un poquito por la mañana para mantener la emetropía a lo largo del día, pero no tenemos nada de ese astigmatismo interno que no se nos manifiesta.
Aquí vemos el seguimiento del ojo derecho antes de la adaptación y cuando vamos haciendo la adaptación con la lente esférica, cómo tiende a descentrarse y bueno, luego pasamos a la tórica y como veis el centrado es mucho mejor al final de la adaptación con 2 semanas de uso. Bueno, esto es muy, muy reciente, esto es del 28 de junio, o sea, hace nada, hace 3 días, del 28 de junio del 2021 y bueno, pues bastante bien la adaptación en ese ojo derecho. Y la mejor manera de ver el tratamiento que estamos haciendo y para ver ese desenfoque periférico, si es correcto, ¿vale? Pues serían los mapas diferenciales, mapa diferencial tangencial y refractivo, y vemos que está totalmente centrado con ese tratamiento que queremos hacer para controlar la miopía con ortoca. Muy interesante también después hacer un mapa aberrométrico, compararlo. Este es el mapa aberrométrico antes de la adaptación de este ojo derecho y tras la adaptación del ojo derecho. Está un poquito desplazado, pero ya lo teníamos previamente desplazado, ¿vale? Un ligero coma horizontal. Hay un ligero coma horizontal, pero sobre todo lo que vemos es que hay aberración esférica positiva y esto es fundamental porque sabemos por ya muchos estudios que con ortoK vamos a cambiar la forma de la córnea y vamos a inducir con ortoK para miopía, vamos a inducir aberración esférica positiva. Esto va a hacer que esa aberración esférica positiva a nivel de retina disminuya el lag acomodativo, mejore por lo tanto la acomodación y la visión binocular y también ese anillo rojo que creamos, que es lo que nos hace que generemos aberración esférica positiva, pues controle la longitud axial a nivel periférico porque vamos a pasar a un desenfoque periférico miópico, de hipermetrópico que está por detrás de retina a miópico por delante de retina. Así que es interesante que valoréis esa aberración esférica. Por lo tanto, adaptamos lente sifritórica en el derecho, esférica en el izquierdo, la adaptación correcta, no hay tinciones, la agudeza visual es buena y la refracción la que esperamos. La paciente cómoda con la lente, con el tratamiento y encantada de la vida. Ha limitado el uso de las tareas de cerca, pero sobre todo pasa más tiempo en la calle, con lo cual estamos haciendo un tratamiento dual de mejoras ambientales y un tratamiento de ortoK con una córnea que a priori parecía normal, una miopía de menos 1,50 que parecía normal, pero hay que mirarlo todo, hay que mirar bien también la topografía para conseguir un buen tratamiento a priori centrado para generar ese desenfoque periférico, como os decía. Y el caso 3 es una niña asiática, la etnia es importante, niños asiáticos el riesgo de progresión de la miopía es mayor, también remitida por el oftalmólogo para control de miopía. Usa gafas con las que no ve bien y esas gafas las tenía de hace aproximadamente un año, antes del confinamiento, lo ha ido dejando, típico en esta época de confinamiento, y ahora se ha hecho una nueva gafa con la refracción actual. En cuanto a antecedentes, padre miope, tiempo al aire libre poco, como veis aquí, tiempo al aire libre poco y tiempo de exceso de trabajo de cerca, aparte del cole, 5 horas al día, es decir, un montón. Mucho móvil, mucha tablet, mucho tiempo. Entonces, bueno, pues estos son riesgos genético-ambientales que tenemos que corregir, como ya sabemos. La genética no la vamos a cambiar, pero sí, esto es, como ya hemos visto con indicaciones, es sencillo. Aquí tenemos una miopía ya alta, de hecho, por definición, tenemos más de 6 dioptrías, es una miopía magna. Entonces, bueno, tenemos una refracción que es la gafa que tenía hace un año, es esta de aquí, y la que tiene ahora es esta. Con ciclo prácticamente la misma, que nos trae la cicloplegia del oftalmólogo. Entonces, bueno, pues haciendo un cálculo vemos que la progresión en un año aproximadamente ha sido de casi 2 dioptrías. Mucha. Hablábamos de una dioptría al año, ya es riesgo de progresión y tendríamos que hacer algo sí o sí. En cuanto a la parte de acomodación y visión binocular, pues bueno, estamos todo prácticamente en el límite. No es un factor de riesgo muy importante en este caso, como veremos, pero bueno, pues hay que tener en cuenta que está en el límite. Todo más o menos normal desde el punto de vista de salud ocular, fondo de ojo miópico pero normal, y aquí sí que vamos a ver que hay exceso de capa lipídica y eso es importante para este caso. La topografía tiene un astigmatismo corneal, pero bueno, a priori normal. Aquí sí que la paciente nos viene con datos de longitud axial, no del miopía máster, de otro biómetro, pero nos tenemos información para poder compararlo. ¿De acuerdo? Aquí os pongo la progresión de la medida con el oftalmólogo, con la biometría del oftalmólogo, en mayo del 20 y en diciembre del 20, y la que nosotros hacemos en marzo del 21. Bueno, pues haciendo una cuenta, simplemente que 0,17, entre 0,17 y 0,20 milímetros sería media dioptría, pues en 10 meses ha progresado realmente esto, 0,46 y 0,53. Es mucho, pero es un poquito menos que la refracción.
¿vale? Lo fiable que es esto, la longitud axial. Estas medidas son totalmente objetivas y da igual que las haga por la mañana, por la tarde, que las haga yo o que las haga mi amigo Juan Pérez, quien sea, ¿vale? Esto es totalmente objetivo. Por eso decimos que la longitud axial es la mejor manera de controlar una progresión miópica y de controlar un tratamiento. ¿Ok? Bueno, con todo y con ello vemos que hay una progresión y que hay que hacer algo. En el miopía máster vemos que la longitud axial es muy alta. Hablamos de una longitud de una refracción por encima de 6 dioptrías y una longitud axial por encima de 26 milímetros. Esto es una miopía magna. Entonces, aquí estamos ante una miopía magna. ¿Debemos hacer algo de control de miopía? Si ya es la miopía magna, pues yo creo que sí. Si evitamos llegar a 12 dioptrías y nos quedamos en 8, pues oye, bienvenido sea. Sin duda alguna, creo que sí o sí este caso nos está pidiendo control de miopía a gritos. ¿Vale? Entonces, como veis, tenemos muy por encima la longitud axial en cuanto a su percentil que debería estar para su edad, porque tenemos una refracción alta y una longitud axial muy alta. Bueno, tenemos una topografía donde tenemos ahí un cierto astigmatismo corneal. En la refracción nos aparecía también una dioptría de miopía, glándulas de meibomio normales, pero hay una hipersecreción. Vemos en el patrón de interferometría que hay bastantes, veis colores ahora hay en la capa lipídica, bastantes colores porque hay un patrón coloreado, ¿vale? Exceso de capa lipídica. Esto, bueno, pues a la hora de adaptar una lente de contacto, que en este caso va a tener que ser blanda por la cantidad de miopía, pues nos puede interferir en la adaptación. También, como veis, tiene las pestañas un poquito hacia adentro y una pupila palpebral súper pequeña. Aquí la manipulación, la niña a priori no quería lente de contacto para nada y la manipulación compleja, fue compleja. Aquí le tuvimos que echar bastante tiempo y mucha paciencia. Por lo tanto, bueno, tenemos una miopía magna que con una elevada progresión tanto axial como refractiva. Recomendamos mejoras ambientales, hay que evitar tanto trabajo de cerca, tanto móvil y sobre todo alejarlo, al menos si utiliza, porque lo tenga que utilizar para clases online y tal, que se lo ponga lejos. Mantener la gafa y explicamos un poco todo. Aquí con la cantidad de miopía que tenemos, bueno, pues hablamos de orto-K, pero como muy difícil poder hacer aquí una orto-K, sería quizás una orto-K parcial, quitar pues como 4 o 5 dioptrías de miopía y luego poner una gafa. Yo no soy muy partidario de eso, la verdad, aunque sí que está descrito en la evidencia científica, pero yo no soy muy partidario. Bueno, al final, además, los papás no se fían para nada, la niña no está nada motivada, pero insistimos en que hay que hacer algo y que hay que hacer algo, la niña no quiere lente de contacto. Al final, bueno, un poco medio la convencemos y ahora, hoy en día, está encantada con su lente de contacto y no quiere para nada gafa, pero al principio fue difícil. Bueno, pues entonces decidimos empezar con una lente de contacto blanda y viendo esa apertura palpebral, que la manipulación iba a ser difícil y que corríamos riesgo de que la lente se desplazara, que no la pusiera bien, nos tenemos que ir a una lente personalizada. Aquí no nos vale, por ejemplo, la lente de doble foco, porque no llega hasta esa cantidad de miopía. Entonces, bueno, pues nos vamos a una lente DOF, que es una lente menos pupilodependiente, y lo que sí es que es fundamental cuando utilizan este tipo de lente de contacto blanda, al igual que la orto-K en el caso de la niña anterior, tiene que utilizar las lentes toda la noche porque si no, no hacemos control de miopía. Pues en este caso es importante que la lente de contacto la utilice, si es posible, todos los días de la semana, o mínimo 6, y mínimo 6 horas al día, si no, aquí no tiene sentido. ¿Vale? El oftalmólogo ya le habló de atropina y para nosotros nos parece una opción muy válida, atropina diluida como tratamiento combinado junto con la lente de contacto. A día de hoy tenemos estudios de orto-K y atropina, pero el mecanismo de acción de la lente de contacto blanda de desenfoque periférico va a ser similar al de la orto-K. Por lo tanto, bueno, ya hay estudios en marcha y yo creo que va a ser también que lo que va un poco la conclusión es que van a ser más eficaces cuando hacemos los dos tratamientos. Y aquí tenemos un riesgo de progresión muy alta, por lo tanto, es cuando indicamos o cuando creemos que esa indicación es correcta de hacer ese tratamiento combinado. La lente que nosotros le indicamos aquí a esta paciente es la lente DOF con una profundidad de foco extendido y es la lente menos pupilodependiente porque son anillos concéntricos refractivos muy juntitos y aunque quede un poquito desplazado, la pupila sea pequeña, siempre va a coger zona naranja, como veis aquí, para lo que es donde tiene la adición, porque va cambiando la refracción con este perfil de estos anillos tan juntitos y esto hace que cambie cambie la aberración esférica, juegue con la aberración esférica para inducir, optimizar una aberración esférica positiva, tanto a nivel de retina central como sobre todo a nivel de retina periférica, para hacer que se venga todo hacia adelante de retina y que el ojo busque esa imagen nítida que esté por delante, no por detrás, y por lo tanto crezca menos. Estos son los parámetros de la lente, que es una lente torneada, con lo cual tenemos radios, diámetros, totalmente personalizados. Lo único que no la tenemos tórica, ese es el hándicap fundamental. La lente no la hay tórica y aquí tenemos una pequeña refracción de astigmatismo.
Aún así, decidimos hacer decidimos hacer distometría y adaptamos únicamente en cuanto a la miopía y vamos a ver qué ocurre. Elegimos esto radio de curvatura con este diámetro y la lente en principio se mueve poco porque el diámetro es grande. Agudeza visual, y esto es importante, está reducida. La agudeza visual es un poquito baja, 0,8, y ya los propios fabricantes de lentes de contacto blanda de desenfoque periférico nos dicen que esto es normal, que puede bajar un poquito la agudeza visual, no agobiarse mucho por eso, y ahora veremos, ¿vale? Pero el propio diseño puede hacer que la agudeza visual de lejos esté disminuida. También muy interesante que valoréis la agudeza visual en cerca, con este tipo de adaptaciones, porque estos niños pasan mucho tiempo de cerca y ese desenfoque periférico no tiene que afectar a la visión de cerca. Primer inconveniente del caso, pues que con ese patrón lipídico, que tiene mucha grasita en su lágrima, pues lo que hace es que nos ensucia totalmente la lente de contacto puesta tras un ratito, y bueno, pues lo que tenemos que hacer, como veis, hay una capa lipídica que nos hace que la paciente vea muy mal con la lente de contacto, en este caso el ojo derecho. Instilamos gotas de lágrima con un limpiador de aplicación directa, y bueno, pues mejora nada más instilar la lágrima. Entonces, bueno, pues aquí es un hándicap. El tema para reducir todo esto, pues vamos a tener que poner este tipo de limpiador de aplicación directa, ponerse gotitas con la lente de contacto puesta. ¿Vale? Es lo que le indicamos y que cuando quite las lentes que frote. Aquí vemos un seguimiento del knit boot con la lente de contacto puesta. Al ponerla, cuando se ensucia la lente, pierde la humectación y se deshidrata y claro, pues la visión es muy mala, pero cómo va mejorando con la instilación de las gotitas de lágrima y hacemos un knit boot sobre la lente de contacto, vemos cómo tarda mucho más en romper la lágrima y la humectación es mejor y por lo tanto la calidad visual. Bueno, tras 2 semanas con las lentes, las usa únicamente 4 o 5 horas al día, manipulación le sigue costando muchísimo, alguna molestia, pero bueno, poquito a poco va mejorando y va mejorando bastante con la lágrima que utiliza pues cada 3-4 horas aproximadamente inicialmente. En general está cómoda con la visión, pero ve como un halo. Esto es importante que lo expliquéis antes, sobre todo con este tipo de lente de contacto blanda y también a veces con orto-K, sobre todo en pupilas muy grandes. Los pacientes, los niños van a ver un halo y nosotros si le explicamos que esto es normal y es hasta bueno, porque si el niño me dice que ve un halo alrededor de las cosas, sobre todo con poca luz, significa que estamos generando ese desenfoque periférico que queremos a nivel de retina. ¿De acuerdo? Así que esto, no alarmarse, es normal y es bueno. La agudeza visual pues sigue estando un poquito baja, 0,8 y 0,8 y nos pide una pequeña sobrerefracción de menos 0,25 y bueno, pues no nos pide astigmatismo, con lo cual tenemos en cuenta esa sobrerefracción, hacemos la lente un poco más pequeña, un menor diámetro y aumentamos un poquito la miopía porque pedimos una segunda pareja de lentes, mejora un poquito la visión en lejos sin llegar a ver unidad como con la gafa inicialmente, en binocular la agudeza visual era mejor y en cerca la agudeza visual es buena. Nos pide todavía un poquito más de miopía, pero no mejora. Por lo tanto, aunque os pida miopía, si no mejora o mejora muy poco, no pongáis más miopía en estos casos, porque lo que estaríamos haciendo es que si nos pasamos, estaríamos generando aberración esférica negativa. Es decir, estaríamos mandando el plano de imagen por detrás de retina y eso no queremos. Lo que queremos es inducir aberración esférica positiva para que no se vaya todo hacia atrás y el ojo no tienda a seguir creciendo. Es decir, que es preferible, evidentemente no le puedo dejar viendo un 0,7 porque va a haber borroso y tirará de la acomodación, pero tampoco hipercorregir, ¿ok? Porque induciremos aberración esférica negativa. Otro inconveniente, pues que la paciente, que es, hablando claro, un desastre con la manipulación, tenemos que estar súper encima con el seguimiento de este caso, nos dice que hace unos días está incómoda, no ve bien, le molesta mucho la lente del ojo izquierdo. Pues ahí veis la lente, totalmente descentrada, aunque hemos cambiado parámetros. ¿Por qué? Pues porque la lente estaba al revés, se la ponía al revés y ni siquiera se daba cuenta. Esto, pues hay que vigilarlo, hay que controlarlo y la única manera es revisiones y seguimiento. Colocamos bien la lente y, bueno, pues ya se soluciona el problema. Explicamos otra vez manipulación, derecho y revés. Esto con una orto-K, evidentemente, no lo evitamos. Por eso, para mí, la orto-K tiene muchísimas ventajas respecto a esto, que tienes que estar súper encima de los pacientes. Es interesante también hacer topografía sobre la lente de contacto. En este caso, pues no vamos a ver un perfil, como veremos con la Dual Focus, muy marcado de esas zonas, de esos anillos que veíamos en el perfil, pues porque son anillos muy, muy juntitos y no nos va a dar un perfil demasiado marcado. Pero bueno, es interesante para valorar también el centrado. Y como comentario final de este caso, pues es la lente de desenfoque, la lente de foco extendido, lente DOF, en este caso el nombre comercial lente Milo.
Y bueno, pues con este diámetro pequeñito para un ojo pequeño y una apertura palpebral pequeña, un radio un poquito más curvado. Entonces, bueno, se trata de personalizar la adaptación, lo que necesite cada niño. Simplemente con el tiempo la agudeza visual ha mejorado un poquito, ya nos comenta que ve mejor, que casi ya no ve ese halo, utiliza las lentes. Ahora le tenemos que decir que no se pase utilizándolas porque ahora ya sí, con el tiempo, pues está mucho más cómoda, como 12 horas al día, 6-7 horas a la semana, que es lo ideal. Y como os digo, ya prácticamente no ve ese halo. ¿Ok? Bueno, pues ha limitado el uso de móviles, etcétera, etcétera, más tiempo al aire libre y sin lente de contacto por las noches, según la indicación del oftalmólogo, se pone una gotita en cada ojo de atropina diluida, pero eso sí, sin la lente de contacto, antes de irse a dormir. Bien, bueno, pues este otro caso con el que una adaptación, como digo, personalizada y una lente de contacto blanda, a priori va más o menos bien, al menos hasta ahora, pero son casos que hay que seguir muy de cerca. Y ya el último, pues también una niña de 12 años que hace 1 año y medio, bueno, un poquito antes estuvo haciendo terapia, por un problema no tenía miopía entonces, ni había riesgo de que la fuese a tener, a pesar de que los dos padres eran miopes, quizá esto nos tendría que haber hecho sospechar en ese momento. Bueno, pues tenía además una insuficiencia de acomodación y un exceso de convergencia, factores de riesgo de posible aparición o progresión de la miopía, pero bueno, esto en su momento generaba una sintomatología y fue lo que nosotros tratamos con terapia visual. Mejoró esas habilidades y la agudeza visual era normal. Hacemos revisiones semestrales y ahora nos viene con que ve un poquito peor. Ya es miope, con graduación normal y con subjetiva y con ciclo, miope de 0,75, por lo tanto ya tenemos un miope instaurado. Y bueno, a priori ponemos esa gafa, porque bueno, la progresión no era muy alta, decidimos poner la gafa y revisiones. Vamos revisando cada 6 meses y en la segunda revisión, pues todo normal en cuanto a acomodación y visión binocular, pero ya vemos que la agudeza visual otra vez ha disminuido, es decir, que esta miopía ya está en progresión y entonces pues ahora sí que nos ponemos manos a la obra. Vemos que, bueno, hace mucho deporte, importante para este caso que la paciente hace mucho deporte, sobre todo natación, y mucho tiempo en cerca. En cuanto a la parte de refracción, todo más o menos normal, una miopía que ahora ya está en 1,50 y con ciclo igual. Ha habido una refracción también, una miopía, la progresión de la miopía es de 0,75 aproximadamente dioptrías por año. En cuanto a los valores, todo normal, ¿vale? Trabajamos con terapia bastante esto, con lo cual tenemos la acomodación en valores totalmente normales y la visión binocular en valores normales. Es orto y el AK4.1, que son valores en el límite, pero normales, ¿ok? No tienen ninguna sintomatología y tampoco son factores de riesgo ahora mismo como para que la miopía progrese. Bueno, en cuanto a superficie ocular, aquí tenemos, como veis, altura de menisco lagrimal bajo, BUT bajo, hay tinciones y bueno, pues esto nos va a condicionar bastante la adaptación. Fondo de ojo normal, pupila grande y longitud axial no teníamos valores previos, que esto hubiera sido muy interesante si hubiésemos tenido valores en un equipo como el Miopía Master cuando empezamos terapia. Hoy en día a todo el mundo le pasamos por ahí, pero bueno, en ese caso pues no lo teníamos. Si hubiésemos tenido, seguramente hubiésemos visto el riesgo de una posible progresión de la miopía y entonces a lo mejor hubiésemos hecho terapia, pero también hubiésemos adaptado una lente de contacto a posteriori, porque yo creo que lo ideal es primero hacer terapia y preparar ese ojo, relajar su sistema acomodativo y binocular y luego pues pasar a un control de miopía, que con eso ya estaríamos haciendo algo de control porque estaríamos minimizando esos factores de riesgo. En ese momento no teníamos estos equipos, con lo cual pues no pudimos hacer la medida. Y bueno, pues ahora vemos que con esa miopía de aproximadamente 1,50, como veis, bastante fiable la refracción que nos da el equipo, el Miopía Master, y una longitud bastante grande. Para una miopía de 1 dioptría y media nos estamos casi a 25 milímetros, muy, muy alta esta longitud axial. Entonces, bueno, pues la progresión nos dice que puede ser alta en cuanto a la longitud axial para la edad que tiene. No va la curva aquí, la pendiente es menor, pero es que estamos en un percentil bastante alto. Bien, estas son las topografías totalmente normales. Y aquí es cierto lo que os decía, desde el punto de vista de salud ocular, pues como veis tenemos la altura del menisco lagrimal por debajo de 0,3 milímetros. Vemos que hay ciertas tinciones y que el Nitwood es un poquito bajo. En cuanto al ojo izquierdo, pues lo mismo. A altura del menisco lagrimal bajo, no hay papilas, hay alguna atrofia de las glándulas de meibomio leve, pero vemos ya tinciones sin la lente de contacto. Por lo tanto, aquí vemos una miopía que hay
progresión refractiva, aunque hablamos de 0,75, no por encima de esa dioptría que tendríamos que sí o sí hacer algo, pero con la medida de la longitud axial vemos que la progresión puede ser más de lo que desearíamos. La acomodación y visión binocular que se trató con terapia en su momento está bien. Hay algo de sequedad ocular, aunque la paciente no se queja de síntomas. Bueno, los pacientes, los padres y a la niña le parece bien utilizar lentes de contacto, sobre todo para hacer deporte. Nosotros hablamos de Ortho-K como primera opción, pero finalmente ellos prefieren empezar por algo, entre comillas, menos agresivo. Eso es lo que nos dice. Nosotros insistimos en que no es así. Pero bueno, decimos mejor esto que nada, así que empezamos, que a veces es bueno empezar por una lente de contacto blanda de desenfoque periférico diaria, que para este caso, por las medidas, podría ser una buena opción. Y luego, pues oye, pasarle, nosotros a veces lo hacemos, empezamos por esto, que se familiaricen con la manipulación, tal, y luego pasamos, para mí la finalidad, como método principal sería la Ortho-K, como os digo. Eso sí, indicamos utilizar lágrima artificial antes de empezar con la lente y con la lente de contacto por esas tinciones y esa altura del menisco lagrimal, sobre todo, disminuido. La lente Dual Focus de Cooper Vision, bueno, pues es simplemente la que veis aquí, ¿vale? Creo que todos la conocéis. Es una lente que está muy limitada en cuanto a parámetros porque no tenemos más que un diámetro y un radio único y hasta 6 dioptrías. Y es una lente bifocal refractiva. Tenemos la zona central para lejos, luego la periferia para cerca, bueno, con anillos concéntricos. Y es interesante, os pongo esto sobre todo porque es interesante saber la medida de esto. Este anillo verde mide 3,36 y el anillo rojo va hasta 4,78. Lo ideal es que esto lo metamos dentro de pupila. Y si es esto también dentro de pupila, pues todavía mejor. ¿Para qué? Porque esto con una adición de 2 dioptrías es lo que va a generar ese desenfoque periférico miópico y lo que nos va a controlar, a cambiar el lag y a controlar la progresión de la miopía. Esto no es nuestro caso, es otro caso de otra niña que hizo terapia y ahora está con este tipo de lente de contacto y como veis esto es lo que esperamos. Aquí es interesante hacer topografías sobre la lente de contacto, aquí sí que vemos estas zonas muy marcadas, no como con la lente 2 y esto es lo importante, lo interesante, buscar esto, ¿vale? Cuando hagamos topografía que la lente esté totalmente centrada y si hacemos un mapa refractivo diferencial, pues que veamos que esa distancia de aproximadamente 3,78, 4 milímetros, como vemos aquí, esté dentro de pupila, ¿vale? Este desenfoque es el que le estamos generando. En este caso, pues partimos de aquí que estamos en -1 y esto llega hasta +1, por lo tanto, -1 más 1, estamos metiendo esas 2 dioptrías dentro de esos 4 milímetros, por lo tanto, dentro de pupila. Así que esta lente o esta topografía sobre la lente sí que nos está diciendo que estamos a priori haciendo control de miopía. Insisto, este no es el caso. Esto es otro caso que os pongo de lo que debería ser, pero sin embargo, nosotros con esta foto que podemos hacer con el cancico con luz infrarroja, vemos que la lente no está centrada, ¿vale? Hacemos una foto, utilizamos estos caliper y medimos y vemos que aquí la lente está desplazada hacia temporal. Típico en algunas lentes esclerales, esto ya lo veíamos, pero también ocurre con lentes de contacto blandas. Una lente monofocal a mí me da igual, pero una lente de desenfoque periférico dual focus, si se le desplaza, pues evidentemente creo que no puede ser muy bueno. De hecho, la agudeza visual con la lente de contacto no es buena, 0,8 de lejos y 0,9 de cerca, y nos pide una sobrerefracción de miopía de astigmatismo con la que tampoco ve bien. ¿Por qué? Porque lo que le estamos generando es un astigmatismo, pero también un coma horizontal elevado. Este es el ojo izquierdo, donde como veis se desplaza justo hacia el otro lado, 0,3, 0,4 milímetros, y en cuanto a refracción y agudeza visual, exactamente lo mismo. Si hacemos topografías sobre la lente de contacto, que os lo aconsejo que lo hagáis para saber realmente si la lente está colocada donde nosotros queremos, pues como veis 0,4 milímetros desplazada de nasal hacia temporal. Aquí vemos pues eso, respecto a la zona de pupila, que no estamos a priori ya veremos algunos estudios que nos hablan de lentes descentradas, cosa que yo creo que todavía no debemos tener en cuenta, ni muchísimo menos. Lo que hay que hacer es centrar la lente de contacto y generar aberración esférica positiva. Con este caso no lo estamos consiguiendo y además la agudeza visual no es buena. ¿Por qué? Pues porque tenemos un astigmatismo de 2,5 dioptrías a nivel corneal y un coma importante. Según Patrick Caroline, lo que nos dice es que esto puede ocurrir. ¿Y ocurre por qué? Pues porque por la inserción de los músculos extraoculares, de los rectos laterales, pues este recto de aquí, la inserción es más cerca de la zona del ojo, con lo cual esta zona está más elevada y la lente puede desplazarse, apoyar más en nasal y desplazarse hacia temporal. Y yo esto, desde que lo vi por primera vez, me fijo y lo hago siempre y os lo aconsejo que lo hagáis porque muchas lentes de contacto blandas, sobre todo estas que no podemos personalizar el diámetro y el radio curvatura, pues pueden desplazarse y esto no es lo que deseamos.
En cuanto al mapa refractivo, si hacemos mapa diferencial, pues como veis, no estamos generando ese desenfoque aquí, este desenfoque periférico, pues no, la lente está desplazada y evidentemente aquí no estamos haciendo ningún desenfoque. Aquí un poquito únicamente por esta zona que coge pupila y la agudeza visual evidentemente es muy mala. En el ojo izquierdo todo hacia el otro lado y exactamente pues ocurre lo mismo con ese astigmatismo. Además, si hacemos un mapa aberrométrico sobre la lente de contacto, lo que estamos induciendo que es astigmatismo y coma. Son las aberraciones de alto orden más elevadas. La aberración esférica, como veis, positiva mucho más baja que el coma y sobre todo que el astigmatismo. Bien, a mi corto entender, evidentemente esto no es control de miopía. Además, el paciente tenía sequedad ocular, adaptamos una lente blanda diaria que a priori no tiene por qué generar nada en el ojo. Consejo quitar lente, aunque sea blanda diaria, y teñir siempre, sobre todo si previamente vemos que puede haber problemas de tinciones o los hay, esos problemas de tinciones antes de comenzar con la adaptación. Aunque le indicamos lágrima artificial, fijaros, quitamos la lente de contacto y nos encontramos tinciones, sobre todo en la conjuntiva. Cuando veamos por aquí tinciones de esta parte de la conjuntiva que están afectadas las células caliciformes, es muy interesante tratamientos de orto-K, donde la lente no va a apoyar en conjuntiva, sino que la lente va a apoyar únicamente en córnea, con lo cual nos evitamos tinciones por roce de la lente de contacto en esta zona o por la propia manipulación del paciente. Bien, y como comentarios finales, pues la paciente nos dice que no ve bien con la lente, ni de lejos ni de cerca. Entonces, bueno, pues esto no le genera comodidad, evidentemente, confort visual. No, esto hace que no utilice las lentes a diario, las utilizan menos de 6 horas y esto no es lo ideal, porque si utilizan las lentes de control de miopía 3 horas al día, no estamos haciendo control de miopía. Por lo tanto, esto no es un tratamiento para control de miopía ideal para este caso. Tenemos que retirar las lentes, volver a explicar que lo ideal en este caso sería un tratamiento de orto-K, pero descansar un poquito, poner un buen tratamiento de lágrima artificial, mejorar sus condiciones lagrimales y después nosotros creemos que lo ideal será pasar a un tratamiento de orto-K y luego pues valorar ya ese seguimiento para ver bien ese control de miopía. Bien, bueno, pues estos son los casos que os quería presentar, son casos reales, que bueno, pues en cada uno de ellos hay pequeñitas cosas y esto creo que es necesario saber que el niño va a ser miope, no miope, es importante, la miopía es fundamental controlarla, pero es un problema multifactorial y tenemos que tener en cuenta muchos factores y hay que dedicarle tiempo. Si queremos hacer gestión de la miopía, creo que hay que dedicarle tiempo, ponernos el mono de trabajo y hacer las cosas bien. Y fijarnos en las cosas pequeñas, como por ejemplo con el último caso, y hacer seguimiento y valorar bien, porque podemos creer que estamos poniendo una lente blanda diaria y estamos haciendo las cosas bien y a veces no es así. Así que tener cuidado y vigilar bien en el seguimiento con vuestros pacientes para estar más tranquilos y dormir mejor. La revisión es fundamental. Como digo, respecto al seguimiento, esto ya os hablará Juan Bolívar sobre el seguimiento y la eficacia de ciertos tratamientos para control de miopía. Pues nada más, esto es lo que os quería comentar. Vamos a ir de hora un poco justo. Simplemente dar las gracias por vuestra atención y especialmente quería agradecer a mi equipo que siempre están ahí aguantándome con todas estas movidas de preparar todos los casos. A Maggie y a Javi, desde aquí les doy las gracias y tengo un equipazo, así que un fuerte abrazo para ellos. Muchas gracias, Tony. Ha sido una presentación magnífica y creo que resume bastante bien lo que hemos intentado hacer durante estos meses cuando iniciamos estos proyectos sobre My Life, gestión de miopía. Porque básicamente tú lo has resumido en una presentación, en una comunicación fantástica, ¿no? Donde no solo es el control de la miopía, sino que también se trata de saber cuándo debemos intervenir o cuándo no hace falta y simplemente debemos observar, ¿no?, qué está ocurriendo o cuándo debemos derivar, evidentemente, ¿no? Y después, pues, qué pruebas hacer, qué pruebas haces, que son, bueno, nos has sorprendido porque realmente has hecho unos protocolos ahí, que lo que hablabas al comienzo, que no hay protocolos aún definidos, pues, oye, pues lo que yo he visto es que tú los estás definiendo y muy bien. Y luego también, pues, qué solución hacer, ¿no? Entonces, vamos a abrir el chat para ver qué preguntas o qué nos comentan, pues, los participantes. Y no sé, José, si tienes alguna pregunta para Tony de lo que hemos visto. A mí la verdad es que me ha aclarado muchas cosas, pero siempre hay alguna duda. Así que ya tenemos el chat abierto. Si queréis hacer alguna pregunta, pues por chat la podéis hacer y nosotros la pasaremos. Bueno, básicamente felicitar a Tony por la excelente intervención y por los casos que has expuesto, que yo creo que
bueno, que excepto el tema de la lente oftálmica, pues has descrito todos los casos que tenemos o todas las opciones que tenemos de tratamiento para el tema de gestión de miopía. Y destacaría un poco las ventajas que has dicho respecto a la orto-K, ¿no? El hecho de que la orto-K, el control de miopía se hace durante todo el día, sin que el paciente pues tenga que llevar las lentes de contacto, y también el hecho de que también las lentes se ponen siempre con la ayuda o con la supervisión de los padres, pues es una cosa que siempre pues da seguridad, ¿no? A la hora de proponer este tratamiento. También destacar del equipo del Myopia Master, pues como hemos visto en las curvas de progresión, el hecho de que podamos ver de una forma muy gráfica, muy intuitiva, los datos de longitud axial, los datos de la edad, esa progresión, y sobre todo también visualizar muy rápidamente, ¿no? Hasta qué grado de miopía puede alcanzar ese paciente, y por tanto creo que eso es muy interesante a la hora de decidir, ¿no? qué acciones realizar. Por tanto, creo que también, como tú, como experto, y toda la batería de exámenes, ¿no? De convergencia y de acomodación, también he visto que has podido personalizar muy bien todo el tema de Myopia Master y poder incluir muchas de la batería de controles que haces y de pruebas que haces, y eso también creo que también el equipo también nos lo facilita, ¿no? También, o sea que no es tanto una pregunta, ¿no? Pero sí que quería resaltar un poco todo esto. Supongo que también en el chat ahora hay alguna pregunta. Hay varias preguntas. Vamos a empezar por las que son más rápidas y más directas. Por ejemplo, Nadia nos pregunta en qué casos recomienda el uso de orto-K con atropina. No sé si está muy definido. ¿Tienes alguna información al respecto? La verdad es que no mucho, pero sí que, sobre todo en casos del tema de la atropina, hay un poco de controversia de cuándo indicarlo, pero sobre todo es cuando hay progresión, ¿vale? Cuando hay una progresión, porque hay controversia en cuanto a la edad y a la concentración, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo ideal, muchos oftalmólogos, porque tampoco hay protocolos totalmente definidos, entonces lo ideal sería hacer orto-K, y si la progresión continúa, pues entonces poner atropina, eso para mí sería lo ideal. Pero va a depender un poco de la edad, porque pues, lo ideal de la atropina es entre 6 y 15 años. Un poco los estudios que nos hablan es hasta ahí. Y luego pues hay que hacer un seguimiento también, 2 años de atropina y dejarla. Entonces luego puede haber un efecto rebote. Entonces creo que yo haría orto-K y atropina cuando la orto-K no es suficiente, porque el estudio que hay sí que nos dice que al unir los dos tratamientos la eficacia es mayor. Por lo tanto, sería con un seguimiento oftalmológico, pero cuando vemos que orto-K no es suficiente y la progresión sigue siendo rápida. Muy bien, por tanto, debe ser también una decisión en conjunto con oftalmólogo para ver cómo... Habrá que ver, como digo, a qué dosis, al 0,01, al 0,025, porque el propio oftalmólogo a veces cada 6 meses ve que progresa y sube la dosis, ¿vale? Entonces, es un poco, con orto-K pues tenemos creo que un poco los protocolos más definidos, con esto de la atropina todavía está un poco en el aire, ¿eh? Otra pregunta rápida, ¿qué mapa utilizas en topografía cuando haces la topografía sobre la lente de contacto? ¿Mapa de elevación, mapa tangencial? Mapa tangencial, ¿verdad? El tangencial es el que nos da el detalle, todos los que os he puesto son tangencial, y luego sí que a la hora de hacer el mapa diferencial, yo siempre utilizo el tangencial para ver descentramiento, pero para ver el desenfoque periférico, la refracción, voy al mapa refractivo para ver las dioptrías refractivas que estamos, pero para cualquiera, orto-K o lente blanda, tangencial, y luego en el diferencial, tangencial y refractivo. Luego también Lara nos pregunta cuál es la lágrima que utilizas para limpiar el exceso líquido. Sí, es una lágrima que realmente es un limpiador, pero es que se le llama lágrima porque el paciente se pone una gotita y es un limpiador, no me acuerdo el componente, poloxamer creo que es, hipovidona, y es de aplicación directa, es el Acrifex Cleaning, ¿vale? La lágrima. Para ponerla con la lente de contacto, sobre todo. Es cierto que al principio el paciente con el parpadeo genera más lípidos, y eso ocurre muchas veces con la propia adaptación, cuando como todo se va asentando y la lente como que se une mejor a esa lágrima, en la producción de lípidos va disminuyendo, ¿ok? Entonces, sobre todo es más al principio, y luego poquito a poco ya la van necesitando menos. La Acrifresh Clinic, ¿has dicho? La Acrifresh Cleaning. ¿La has utilizado en lente permeable, también en escleral? Sí.
La utilizo. Ya, Vamos. por El lente escleral curiosidad. también. El lente escleral también cuando, como bien sabes, la aumentación, pacientes con ligera blefaritis, con el lente de contacto, yo siempre primero limpieza, etcétera, etcétera, pero cuando aún así esos lípidos te dan un poco de guerra, porque la aumentación de una lente escleral tan grande, pues ayuda. Lo ideal es mejor quitar la lente y flotar, pero bueno, para no tener que quitarla en el momento, ayuda un poquito a limpiarla con la lente puesta. Por eso es un limpiador de aplicación directa. Luego también, otra pregunta de Irene, nos pregunta sobre si te presenta el paciente una baja agudeza visual con corrección de miopía alta, ¿qué haces primero? ¿Subes primero la agudeza visual, intentas subir la agudeza visual con terapia o directamente vas a hacer un control de miopía? Si tiene una baja agudeza visual por una miopía alta. Sí, supongo que lo que... Si es un ojo amblíope, hablamos de un ojo vago. Imagino que es lo que debe querer decir. No entiendo muy bien la pregunta, pero para mí un poco aquí el orden, yo cuando hago un tratamiento combinado terapia y control de miopía, que como decía, si el problema es acumulativo y divergencial, ya estás haciendo control de miopía, lo primero para mí es la terapia. Nosotros empezamos Primero con subir la agudeza visual. terapia. También. Primero empezaríamos terapia y luego pues controlar esa miopía al poquito tiempo empezar. ¿Vale? Porque el desenfoque periférico a veces te hace que el niño no vea del todo bien y te pueda alterar lo que tienes que trabajar con terapia. Por ejemplo, no sé, acomodación, aunque mejore el lag, pero no son situaciones, ese desenfoque que ven a veces les molesta para trabajar en terapia. Muy bien, muy bien. Pues si no preguntas, a ver alguna más. Yo te comentaría, ¿en qué casos he visto que cada vez es más fan de medir la longitud axial? ¿Crees que es algo que a la larga ya va a ser algo cada vez más impuesto, que vamos a utilizarlo cada vez más, como la topografía, por ejemplo, en ortografía, que va a ocurrir algo parecido? Que se te corta un poquito, Seri, pero sobre la longitud axial me dices que si crees que Sí, se va... si crees que es una prueba que vamos a ir haciendo cada vez más, que va a ser algo que se va a ir imponiendo y que tenemos que pensar en esa inversión en un futuro para dedicarnos pues, a este tema, ¿no? De la gestión de la miopía. A ver, la longitud axial es... ¿podemos hacer control de miopía sin longitud axial? Sí, evidentemente. Tenemos evidencia científica ahí que avala que estas lentes, Ortho-K sobre todo, es eficaz en el control de la miopía. Por lo tanto, con hacer Ortho-K, prescribir un tratamiento óptico con Ortho-K, sabemos que vamos a controlar la miopía. Pero realmente, si tenemos longitud axial, sabemos realmente qué control de miopía estamos haciendo. Por ejemplo, cuando a un paciente de Ortho-K le tienes que cambiar la lente de contacto, a mí me parece fundamental. A veces cambias la lente de contacto porque pierde un poquito de visión, es porque la lente se ha deformado al año o realmente ha aumentado la miopía. Pues hay un biómetro, nos viene de lujo para saber realmente un poco el seguimiento. Por lo tanto, yo creo que sí, que en unos años cada vez los laboratorios, los fabricantes, pues se están ya poniendo las pilas, evidentemente, cada vez vamos a tener más equipos, van a ser más asequibles y creo que sí, que realmente cuando trabajas con longitud axial, yo al principio decía, bueno, pues yo así hago control de miopía, pero cuando tienes un equipo de estos en tus manos, notas la diferencia. O sea, trabajas seguro y esa seguridad la transmites a los padres, sin duda alguna. Bueno, te sirve mucho de apoyo, imagino, ¿no? Para que vean qué está En ocurriendo. sin duda, sí, sí, sí. O sea, Tú que lo has visto desde los dos puntos de vista, ¿no? De trabajar con el equipo, de trabajar sin el equipo, realmente te ayuda a poder decir, a poder gestionarlo. Sí, sin duda. Cuando no lo tienes, evidentemente, es como todo, pues no lo echaré menos porque no lo tienes, pero cuando lo pruebas, ves la diferencia. O sea, yo creo que un topógrafo corneal, hoy creo que nadie debería hacer Ortho-K ni lente blanda de desenfoque periférico sin topografía, pero la longitud axial, antes o después, se va a imponer, ¿vale? Estoy prácticamente seguro, porque esto de la gestión de la miopía ha llegado para quedarse, es algo que está y que va y que tiene mucha importancia y cada vez más, y la longitud axial es fundamental, es la medida más fiable. Aún así, insisto, hacemos control de miopía aunque no tengamos la medida de la longitud axial. Un aspecto que no tiene tanto que ver con la parte clínica, sino más bien con la parte de, digamos, de negocio. ¿Cómo gestionas esa parte? Es decir, tú cobras vista por cada vez que viene el paciente, vendes el producto, lo unes todo en el producto, un poco para que des ideas a la gente que está ahora proponiéndose pues iniciar este apartado, ¿no? Esto después de años, yo como decía en la presentación, esto es contactología especializada, hablando de contactología, ¿ok? Pero creo que una lente oftálmica debería ser lo mismo. Evidentemente, un examen como el que yo os he puesto, eso no lleva 10 minutos, es un examen que lleva tiempo.
¿de acuerdo? Eso creo que, pero aparte del tiempo, nuestro trabajo vale dinero, entonces eso hay que cobrarlo, ¿vale? Entonces nosotros, la manera de trabajar es, aparte de esos equipos que valen un dinero, pues bueno, eso hay que amortizarlo y yo mi manera de trabajar es la primera consulta, la cobramos, donde hacemos las pruebas iniciales y, por ejemplo, toda la parte de salud ocular no la hago completa en la primera consulta, ¿ok? Pero sí hago todas las pruebas iniciales que creo convenientes y eso se cobra. Después viene el paciente y esa primera consulta, segunda está incluida, pero luego ya cuando empezamos con la explico todo, con un consentimiento informado y si pasamos hasta la lente de contacto, la adaptación tiene un precio. Y luego lo que es el producto también tiene un precio. Lo que pasa es que yo lo hago un poco como explico a los pacientes, a los papás, pero igual para una lente de queratocono, por ejemplo, o es una escleral, un poco por baremos. Es decir, voy cobrando lo que es mi trabajo, la adaptación también, incluye algunas revisiones dentro de esas primeras consultas, pero las que creo necesarias, por ejemplo, para enseñar hasta una lente de contacto, el tiempo que sea necesario. Cobro una consulta, lo que es la adaptación. Pero luego ya pasamos a la fase de la lente. Entonces, nosotros lo que pedimos, cuando pedimos la lente al fabricante, pedimos un dinero por adelantado del precio total de la lente. ¿De acuerdo? Que la lente va bien, que el paciente se queda con la lente, abona el resto. Que no, yo devuelvo la lente, el laboratorio ahí me cobra un seguro y, bueno, pues por lo menos algo que en el 90 y pico % de los casos el paciente se lleva la lente, con lo cual abona el tratamiento o el producto total. Pero no cobro inicialmente todo el producto, toda la lente, sino que voy por fases. Si no pasan el test de viabilidad de dormir con la lente y estar bien, o veo al día siguiente unas tinciones muy grandes y creo que no es una lente indicada para ese paciente, pues no sigo, evidentemente, y no pido lente al laboratorio o no, ¿vale? Entonces vamos un poco, como digo, por fases. Entonces sí que haces, diferencias tus honorarios por una Sí, parte sí. del producto y Claro. muy bien. Nosotros trabajamos Pues, con cita previa, ¿vale? Y creo que para este tipo de contactología es fundamental. Entonces, eso también pues, te hace que te organices una hora para este paciente, para el otro paciente, y bueno, pues se coge la cita telefónica, ya sabes para qué viene el paciente y ya sabes qué le vas a tener que hacer. Y el paciente, pues telefónicamente incluso se le informa del precio. muy bien. José, ¿alguna pregunta que creas tú, que veas ahí? No, yo creo que para ir cerrando, ya que estamos también ya en tiempo, lo comentabas tú, Sergi, la importancia de la longitud axial y como se ha visto un poco en la exposición, no es tanto el dato de la longitud axial, que es súper importante, pero creo que equipos como el Myopia Master lo que nos dan es mucho más. O sea, fijaros que en esas 3 mediciones, en la refracción, en la keratometría, en la pupilometría, en la medida de la longitud axial, a partir de ahí podemos hacer ese report y de esa forma, pues de alguna forma estamos dando un informe global que es súper fácil de explicar también. O sea, que esto llevado a la pantalla de tu consulta, estoy seguro que también de cara a los padres es fácil de explicar, es muy intuitivo, muy visual y creo que es que sí que nos da la longitud axial, pero a la vez también es una ayuda tremenda, ¿no? para todo este servicio de gestión de miopía. No sé si a ti también te ha ayudado ese software tan intuitivo, tan visual, ¿no? Para poder explicarlo, ¿no? También o sea, Sí, que sí, no sí. deje que no es tan solo un instrumento como muy científico, sino que a la vez es muy objetivo, nos da unos datos, pero a la vez es fácilmente explicable, ¿no? De cara al paciente o a los padres del paciente en este caso. Sin duda alguna, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo, José. El explicarlo en la pantalla, nosotros tenemos ahí una pantalla grande, ¿vale? Entonces, explicárselo a los papás es entenderlo, entienden perfectamente. Porque cuando les hablas evidentemente, cuando ven que su hijo no ve bien, pues ya se asustan un poquito porque su miopía ha aumentado. Pero cuando le explicas y sobre todo te adelantas en el tiempo, mira, pues esto va a ocurrir y te lo está diciendo, lo estás enseñando y mostrando con unas gráficas que no simplemente la medida es 25 y es grande. ¿Ok? Sino que le haces esa progresión y los que somos padres que estamos acostumbrados a que nuestros niños vayan al pediatra y te hablen del percentil 90, el 70, estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas y ver esas curvas, pues ayuda muchísimo. Y luego el report que hace, o sea, tú el imprimir al paciente ese cuestionario con ese rojo, ese tipo de semáforo rojo, verde, amarillo para ver los factores de riesgo, el preguntarle, anotarlo ahí, imprimirlo y entregarlo, pues evidentemente es que eso es un tema de marketing, hablando claro, también, aparte de que tú tienes una medida totalmente fiable, como yo ponía, es biometría óptica y mucho más, ¿vale? Porque tenemos keratometría, longitud axial, que la longitud axial es lo más importante, pero es algo más y además se basa en bases de datos de Brian Holden, con las curvas de Tiedemann, entonces la base científica que tiene ahí es muy, muy solvente también, entonces que
es un equipo que para gestión de miopía lo tiene todo, realmente. Al menos esa es mi idea. Bueno, Sergi, pues no sé si hay no hay ninguna pregunta más en el chat, por tanto, pues creo que vamos a ir cerrando la sesión. Darte las gracias de nuevo, Toni, por tu esfuerzo, bueno, las gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia, sobre todo, que creo que es muy interesante, ¿no? Que todos veamos los casos desde dentro y bueno, también a la audiencia, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo, un mediodía más, y emplazaros ya para septiembre, para el 15 de septiembre, para la segunda sesión con Juan Bolívar, que como comentaba Toni, pues veremos ya casos con más tiempo, veremos el seguimiento y veremos cómo esos tratamientos, ¿no? Como esas técnicas que nos proponía Toni hoy, pues cómo van funcionando con el tiempo. Sergi, no sé si quieres aportar Nada, dar la enhorabuena a Toni por la magnífica presentación y con la gran profesionalidad que le caracteriza. Desearos a todos un buen verano, a los participantes, a Toni, muy merecidas vacaciones, con total seguridad. Y yo más que os emplazaría a septiembre a ver esta charla, esta segunda parte de los casos clínicos. Yo también espero ver de aquí a un año la segunda parte de los casos clínicos que hoy Toni nos ha presentado para ver los resultados, ¿no? Se daría bien también poder hacer ese seguimiento en un tiempo con estos casos y con más, por supuesto. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Es un auténtico placer siempre colaborar con vosotros. De verdad, muchas gracias.